La clase de hoy será sobre el ser humano, llamémosle antropología teológica, de otra manera, o teología del ser humano. Es decir, en el fondo lo que Dios piensa y lo que Dios quiere y lo que es el ser humano desde el punto de vista de Dios. Vamos entonces a encomendar al Señor nuestra clase de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la teología, junto con la teología fundamental que nosotros vimos el lunes y con la teología de Dios o Trinidad que vimos ayer, también hay toda una materia que se llama antropología teológica, que como bien lo pueden entender de las palabras, se llama antropología, o sea, la idea sobre el hombre, pero teológica, o sea, desde Dios. En el fondo, cómo es el ser humano en su relación con Dios. Otra cosa es una antropología filosófica o antropología cultural, antropología social, que son otros aspectos del ser humano que yo supongo más o menos conocido, pero no voy a entrar en eso, sino que más bien cómo es el ser humano en su relación con Dios. Eso es la antropología teológica y eso es lo que yo voy a ver ahora. El ser humano en su relación con Dios, y al decir eso yo no estoy viendo un aspecto más del ser humano como decir, mira, vamos a ver el idioma del ser humano. No, algo más profundo, aunque el idioma es muy profundo y es determinante, pero voy a ver algo más profundo que es el ser humano en su fundamento respecto a Dios, en su finalidad respecto a Dios, en su vida que vive con Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a partir con un principio, voy a ver 6 puntos, 6 aspectos, pero antes de esos aspectos voy a ver un par de principios fundamentales, y que son 2 principios básicos que yo quiero que tengamos presente como básicamente al hablar del ser humano. Uno, que cuando hablo de ser humano estoy hablando de una unidad, del ser humano como unidad. El ser humano es un ser humano. Cada uno de nosotros es una unidad. A veces se dice tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu, tiene sentimientos, tiene voluntad. Todos son aspectos, pero todos esos aspectos son aspectos de él única persona. Entonces estoy hablando del ser humano como unidad. Y la Iglesia y la fe y la teología entiende al ser humano como una unidad. Todos los aspectos del ser humano son creados por Dios y todos son parte del ser humano, ¿de acuerdo? No hay aspectos más importantes que otros, son todos parte importante. Claro, uno puede decir, mira, es menos importante una mano, ya, de acuerdo, pero es parte importante y es parte esencial del ser humano. El ser humano es completo. Más importante es su aspecto espiritual, sí, pero también su aspecto corporal, y su aspecto psíquico, y su aspecto cultural. ¿Me entienden? O sea, lo que quiero decir es que estamos hablando de una unidad. Eso siempre hay que tenerlo presente. Y lo segundo, que el ser humano, desde nuestra perspectiva de fe, se entiende en lo profundo, en lo que es desde Dios y desde lo que Dios quiere para él. O sea, la religión y la vocación cristiana que tenemos nosotros no es un agregado posterior, como decir que de repente dijo, mire que hay tanta gente y tantas cosas en el mundo, llamemos al ser humano y hagámoslo llegar al cielo. No, Dios lo creó desde un inicio pensando en que el ser humano era creado para una relación con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la relación con Dios, lo teológico, la vida cristiana y toda su relación con Dios es algo esencial, originario de Dios y desde la voluntad creacional de Dios. O sea, desde la misma creación, Dios lo ha pensado al ser humano en su relación con Dios. Que esos son 2 principios que tenemos que tener presentes. Que no estamos hablando de cosas agregadas. Esto es importante, casi un paréntesis, porque a veces uno dice, bueno, yo no me interesa lo de Dios, es una cosa para los que quieran. Sí, claro, por supuesto que es voluntario, pero en el fondo se juega lo esencial del ser humano. Es algo esencial, es algo originario. Entonces, por eso que es tan importante reflexionar bien sobre el ser humano. ¿Cómo lo ve Dios? Porque es algo originario. Ha sido creado para eso. Bueno, esos son los 2 principios que son como iniciales. Entonces, yo voy a ver 6 cosas. Primero, voy a ver la relación
del ser humano con Dios, básicamente. Segundo, voy a ver esto que dicen que el ser humano es imagen de Dios. Tercero, el que el ser humano pervive a la muerte, o sea, pasa a la resurrección, digamos. Voy a ver también qué pasa con el final, en la escatología en el final, qué ocurre con el pecado, qué pasa el pecado con el ser humano, y finalmente la gracia, como la fuerza, la gracia, la relación con Dios, que le llamamos gracia de Dios. Son 6 cosas que todas se van complementando y van a ver ustedes que me voy como de alguna manera tocando temas una y otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es respecto a la alianza, ¿no? Porque el ser humano, ustedes ven que es espiritual, se dice, ¿no? Tiene capacidad de amar. O también uno puede decir es racional. O sea, en todo caso, lo que quiere decir es que el ser humano es capaz de relacionarse con otros. Y particularmente, entonces, ha sido creado en una cualidad de relación. O sea, ha sido creado el ser humano como en relación. Y de hecho, si ustedes se fijan, lo primero, piensen ustedes en un ejemplo así bonito, ¿no? Imagínense ustedes que son un bebé, ¿no? Recién nacido, bueno, o cuando van tomando conciencia, supongamos que a los 3, 4 años, a la edad que, o al año, no sé. Pero piense usted que cuando el ser humano, el bebé en los brazos de su madre o de su papá, o a veces tal vez de su abuelito o abuelita, en los brazos de alguien o de la mamá, pongámosle, como que de repente él toma conciencia de que existe, se da cuenta que existe, pero al mismo tiempo se da cuenta que existe mirando a su madre o en relación, ¿se fija? O sea, uno desde que toma conciencia de que uno existe, pero en relación con otros. Y la primera experiencia que tiene uno normalmente es el cariño de la mamá o del papá y haber sido acogido. Lamentablemente eso a veces no es una experiencia inicial, pero siempre uno considera una desgracia eso, ¿no? No es algo bueno, es algo malo, porque lo que debería hacer es que cada uno... Entonces, lo que quiero decir es que naturalmente uno siempre está en relación, vive en relación. El ser humano es un ser en relación. Ahora, en ese sentido, no solamente es un ser humano en relación con los demás, sino que sabe uno, y eso lo descubre y la revelación se lo va profundizando, que uno ha sido creado en relación con Dios, que es el creador. Porque cuando Dios crea a alguien, y si crea a alguien con una capacidad de amar, y con una capacidad de relacionarse, lo crea entonces en relación con Él. Por lo tanto, lo más importante del ser humano es su relación con Dios. Porque uno existe en relación con Dios. Y fíjense ustedes que las relaciones nos determinan. Porque uno puede decir una relación, no, pues, estoy con Él, después ya no estoy con Él, no pasó nada, sigo la vida feliz. No, esa es una relación pasajera, momentánea. Cuando digo relación, digo todo tipo de relaciones, en el sentido de contacto y mutuo acompañamiento y conversación. Y uno tiene relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones de filiación, relaciones de profesor-alumno, muchas relaciones. Pero uno vive desde relaciones. Pero uno tiene que decir que todas las relaciones son más o menos pasajeras, más o menos importantes. Pero esas me determinan como persona. ¿Se han fijado? O sea, un papá o una mamá, antes de ser papá y mamá, es la misma persona. Pero de alguna manera, el hecho de establecer una relación tan importante como engendrar un hijo, le determina una nueva forma de ser. Nunca la persona, después de que es mamá o papá, es la misma que antes. Lo habrán experimentado todos. Absolutamente. Te determina como persona. Y uno dice, pero si fue una cosa de un ratito que tuvo y ya engendró un niño y se podría olvidar. No se puede olvidar, porque no es el ratito de engendrar, ¿no? Es la relación que se establece, ¿no es cierto? Entonces el punto está en que las relaciones determinan de buena manera mi ser. ¿Se fijan? Más allá del que soy yo soy la misma inteligencia de antes, la misma gordura de antes, físicamente el mismo de antes, pero de alguna manera no soy el mismo de antes al establecer una relación más profunda. Y con tanta mayor razón, esa relación es totalmente determinante en cuanto a la relación con Dios. ¿Se fijan? Es como la más fundamental. Porque en el fondo, ¿quién soy yo? Uno puede decir, yo soy papá, soy mamá,
soy hijo, pero no es solo eso, yo además soy profesor y ahora yo soy sacerdote. El hecho de ser sacerdote me determinó mi forma de ser absolutamente. Yo no soy el mismo que antes de ser sacerdote, por muchas razones, ¿me fijas? Entonces, pero al fin y al cabo, esas son todas cosas que pudieron ser o no ser. Y podrían no haber sido, y yo seguiría siendo el mismo Rodrigo Polanco, digamos. Pero hay una relación más profunda que es absolutamente única, y es la que Dios estableció conmigo, cuando me creó. Porque al crearme, me crea diciendo, este eres tú para mí, y esta es tu misión. Y esa relación es lo que me determina. Entonces, filosóficamente también en la actualidad, a partir de la teología antigua de la Trinidad, lo que es una persona, lo personal es su relación con Dios, su vocación o su misión. Entonces, quiero decir que teológicamente el ser humano es ante todo una relación con Dios, que se puede llamar una misión que Dios me ha dado o una vocación que Dios me ha dado. ¿Se fijan lo importante que es? Por eso que cuando uno llega a la iglesia y empieza a caminar en una tarea y siente que tiene una vocación de catequista, en el fondo tiene toda la razón. Está desarrollando su ser personal, porque en eso está desarrollando esa vocación más honda que es ser hijo de Dios, vivir como Dios. Y finalmente esa vocación te la da la filiación, de que Dios te dice, tú eres mi hijo amado. ¿Se recuerdan en el bautismo que le dice el Padre a Jesús? Este es mi hijo amado. Esa es la persona de Jesús, el hijo. Y nosotros somos también un hijo. Y es esa relación con Dios. Entonces tengan ustedes presente que su identidad más profunda es su relación con Dios, que quiere decir su vocación, la misión que les ha dado y el caminar que tienen para realizar su vocación. Que es muy bonito, ¿no? Porque nadie es un inútil, nadie es alguien innecesario, nadie es prescindible. ¿Te has fijado que dice, no, esto es prescindible? Nadie es prescindible. Para Dios no hay prescindibles. Son todos indispensables, son todos necesarios, son todos únicos. Porque si alguno de ustedes no existiese, algo faltaría en el mundo y a muchas personas que a ustedes han rodeado, algo les faltaría. Mucho de lo que ustedes son depende de otras personas y lo que son otras personas ha dependido de ustedes. Lamentablemente a veces para bien y a veces para mal. Pero aquí lo importante es que más fuerte es el bien que el mal, porque más fuerte es Dios que nuestro pecado. Entonces, el tema de la relación es un tema absolutamente esencial para comprender al ser humano. Y me he detenido más en esto por una razón, porque muchas veces se entiende el ser humano en la modernidad, se ha entendido desde la individualidad, lo cual también tiene un valor, el sujeto, que es independiente, que es autónomo, es sujeto. Pero cuidado de entender el sujeto como absolutamente autónomo y no en relación. Yo no puedo establecer una relación si no soy autónomo. Una mesa no establece una relación porque no es autónoma, ¿no? Yo puedo establecer una relación porque soy autónomo. O sea, necesito mi ser individual y mi ser sujeto y mi ser autónomo, pero lo necesito para la relación y porque vivo en relación con otros. ¿Se fijan? Ambas cosas son absolutamente propias. Entonces, ojo con esta idea de que uno es autónomo y se olvida de la relación. Pero también cuidado que la relación sea absorbente y elimine la autonomía o el ser sujeto del otro. Porque puede haber, ¿se han fijado cuando se habla de relaciones tóxicas? Sí. ¿Qué es lo que es una relación tóxica? Que destruye al otro, que no lo deja vivir. Lo anula. Es lo contrario a una relación correcta. Y por lo tanto, esa relación tóxica no es una relación correcta. Porque no hace surgir a otro. Lo que más quisiera un buen profesor es que el alumno lo supere. Lo que más debería querer un papá o una mamá es que su hijo sea mejor que él o que ella. Cosa que no siempre ocurre. Y entonces, porque el papá quiere imponerle, o la mamá quiere imponerle, o el abuelito quiere imponerle, ¿qué es lo que tiene que ser? Es momento. Sí la relación, y sí la ayuda, y sí todo lo que yo quiero para darle, pero dejando y entendiendo que cada persona tiene su autonomía, su crecimiento. ¿Se fijan qué importante eso? Entonces, eso es la relación. Bueno, entonces, en este punto,
me quisiera detener todavía en un último punto para entender. Para que exista una relación auténtica con Dios, porque nosotros somos esa relación con Dios que se le puede llamar relación, vocación o misión, nosotros tenemos que ser verdaderamente libres. Y la libertad del ser humano es una cosa esencial. Incluso los alemanes, que son muy racionales y han tenido mucha profundidad en la filosofía, para ellos el ser humano es la libertad, o el espíritu también le llaman, ¿no? Entonces, la libertad es esencial. Y es cierto, porque no hay nada más precioso que la libertad. Porque la libertad es lo que permite amar. Nadie puede amar si no es libre. Lo otro no es amor. O sea, el único que puede amar es el que es libre, que es racional y libre. Y por lo tanto, la libertad es un dato básico del ser humano. Ahora, entendamos lo que es la libertad del ser humano. Fíjense que la libertad del ser humano tiene dos aspectos, porque cuando hablo de libertad ya pueden entenderse mil cosas. Pero libertad significa dos cosas básicamente desde nuestra perspectiva cristiana, que tiene sustrato antropológico y filosófico, obviamente. Y nunca hay que olvidar que la libertad tiene dos aspectos, como dos polos, que son totalmente unidos. Uno, libertad es que yo tengo un autodinamismo o un automovimiento, o sea, que yo me muevo por mí mismo. Yo soy libre porque puedo caminar hacia acá o puedo caminar hacia acá. La mesa no es libre, está ahí. Si yo no la muevo, se queda. Yo soy libre porque puedo amar a ella o puedo amar a él. O puedo ser amigo de ella o amigo de él. Lo decido yo. Es un automovimiento. Y eso es un don que tenemos todos, que es la capacidad de decidir por sí mismo hacia dónde me muevo en todos los sentidos. Hacia dónde me muevo físicamente, hacia dónde me muevo intelectualmente, qué estudio, hacia dónde me muevo afectivamente, hacia dónde me muevo en las distracciones, ¿se fijan? Entonces, esa capacidad de automovimiento es un don precioso que nos ha dado Dios y que es lo que nos permite amar, porque si yo no tuviera capacidad de moverme, no puedo amar nomás, en el sentido profundo, ¿no? Pero el segundo polo, que es muy importante, es que todo ese automovimiento, ¿por qué? La pregunta, antes de decir cuál es el segundo polo, ustedes lo pueden adivinar ya. ¿Por qué cuando yo me muevo para acá, o de repente me muevo para acá? ¿Qué es lo que me hace decidirme para acá o decidirme para allá? Hay una razón siempre, y es porque eso me viene bien, o me hace bien, o es el bien. O me muevo para acá porque eso me viene bien, me hace bien. Aunque yo digo, lo voy a hacer por ayudarlo a él, pero eso ayudarlo a él siento que también me desarrolla a mí. O sea, el segundo polo es que yo todo movimiento que hago es en la búsqueda del bien. A veces me puedo equivocar y pensar que era un bien y no era un bien. Eso es un error. Pero no me movía allá porque pensaba que era malo, sino que precisamente porque es el bien. Después me puedo arrepentir. Digo, en realidad hice una tontera, era malo eso. Ya no lo haré más. Pero todo movimiento es buscando el bien. Entonces, la libertad en el fondo son esos dos polos. La capacidad de autodecidir para dónde voy, y lo segundo es que esa capacidad siempre es buscando el bien mío y de los demás. Entonces, el ser humano tiene ese don precioso que tiene esa capacidad de moverse libremente para el bien. Eso es el don que nos ha dado Dios. Y Dios respeta eso. Y entonces tengan ustedes presente que no hay nada más terrible que tener un don precioso y utilizarlo mal. Y peor, utilizarlo para el mal. O sea, justamente ese es el gran don de Dios que nos ha dado. Ahora, no vamos a juzgar a nadie porque a veces se mezclan otras cosas, o psicológicas, o psiquiátricas, o del momento, o malos ejemplos. No juzguemos a nadie, pero básicamente toda persona intenta moverse buscando un bien. A veces está tan metido en un grupo chico que lo tiene completamente, sofocado, que finalmente lo engañan y piensa que es un bien algo que es malo. Un grupo, una mafia, qué sé yo, ¿se fijan? Pero saliendo de eso, toda persona humana busca el bien y por eso se puede. Entonces, el ser humano, fíjense, uno tiene una vocación que es muy importante. Y lo segundo es que esa vocación es posible porque es libre desde el profundo de su corazón. Pero justamente pienso que si está influido por un grupo,
Sí. falta visión, Por supuesto. tiene menos libertad. Claro, exactamente. O sea, por eso que cada persona nunca es perfectamente libre. Pero ahí está la tarea nuestra, de tratar de ir buscando el verdadero bien, buscando más ampliamente, liberándose de ataduras que le quitan, y por ejemplo una pasión puede ser que lo lleve, pero tiene que intentar tener un cierto dominio para que realmente pueda actuar en el bien. Entonces, ese es lo segundo, o sea, es la vocación y nos dio la libertad. Pero hay una tercera cosa que es muy importante en esta relación con Dios. Dios, fíjense, nos da una misión, una vocación, una relación profunda. Para que la realicemos, nos da la libertad que tiene esos dos polos. Pero hay una tercera cosa. Pero como Dios es totalmente todopoderoso, para que nosotros seamos libres, ¿qué es lo que hace Él? De alguna manera, Dios me deja ser libre. Y de alguna manera Dios renuncia a algo de su poder, que es el amor, para que el otro pueda desarrollarse, para que pueda caminar. No lo arrolla a uno con su fuerza. Y entonces por eso es lo que ocurre, que a veces ocurre el mal. Pero no es porque Dios se olvide, sino que porque la libertad es algo tan precioso que Dios te deja libre y te va educando y te va dando fuerza y te vuelve a hablar y vuelve a salir. Y por eso vamos a ver la gracia de Dios. Pero todo es porque Dios no puede pasar a llevar mi libertad. Esto es porque si pasa a llevar mi libertad, se acabó la relación, se acabó el amor. Y entonces ahí se acabó la vida humana y pasa a ser una vida, bueno, llamémosle animal o mecánica, un robot, pero no un hombre o una mujer libre. Entonces, vean ustedes que se ha dicho que Dios como que de alguna manera renuncia a algo de su amor, a algo de su poder, por su amor renuncia a algo de su poder para que uno se pueda desarrollar. Pero no lo abandona, sino que siempre sale al encuentro una y otra vez. Entonces, esto es lo que ocurre en cualquier relación de amor. Sobre todo cuando son asimétricas, de un papá o una mamá con su hijo. Cuando es chiquitito, le va enseñando, pero lo va educando. Si le enseña, si le dice, si hace todo por el niño no crece. Él tiene que dejarlo, y a veces incluso que se equivoque un poquito y que decir, pero y si no lo sofoca. Entonces, eso es lo que hace Dios de una manera más grande. Entonces, fíjese que esa relación son tres cosas. Es la llamado, la libertad que nos da, y Dios que asume una cierta, los alemanes le llaman una cierta latencia, latente, ¿se fija? El corazón late, ¿no? O sea, se mueve pero está como escondidito. Entonces, una latencia es estar como, ¿se ha fijado cuando dice una enfermedad latente? Está ahí pero no se nota. ¿Se ha fijado? Esto está latente, como diciendo, está, pero nadie sabe. Los virus de a poco se están desarrollando. Al tercer día aparece la enfermedad, pero estaba latente antes. Bueno, Dios de alguna manera asume una actitud latente frente a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que está mirándome, pero se esconde. Entonces nunca no está, solo que está latente, lo que vimos ayer del silencio. Entonces esa actitud latente de Dios es la que permite la verdadera libertad. Porque si no actuara latentemente y estuviera todo el tiempo con todo su poder, simplemente me arrolla. Bien, eso es como la primera, esta idea de la relación. Con eso creo que he podido describir más o menos qué es esta relación con Dios del ser humano. Segunda característica que tiene el ser humano es que es imagen de Dios. Eso aparece en la Biblia, en el primer capítulo, segundo y el tercero, está todo el tema de la creación del ser humano, dice muchas cosas. Ahora, lo bonito del Génesis 1 y 2 es que de una manera poética, ¿se acuerdan ustedes del relato, no? De la creación? Son dos relatos distintos, pero están juntos. Uno se acuerda de las cosas básicas, Adán y Eva, el paraíso, el hombre y la mujer, la costilla y otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, no voy a recordar esa historia. El árbol del bien y el mal. Bueno, ahora, de una manera poética y diríamos como narrativa, que es esa, porque es la única manera que pueda perdurar siglos y siglos y se siga comprendiendo y pueda en todas las culturas comprender, porque la única manera de comprender son estas formas poéticas, son más permanentes que una
una cosa así histórica dura, ¿no? Porque esos libros pasan de moda. La poesía no pasa de moda nunca. Entonces, lo narró de una manera poética. ¿Y qué es lo que dice? Fíjense usted que dice 2 o 3 cosas que son muy importantes. Uno, que Dios, al crear todas las cosas, cuando llega el momento de crear al ser humano, se detiene y lo hace de manera especial. O sea, el ser humano es distinto al resto de la creación. Y por eso toma tierra con sus manos, lo narra, y lo modela y luego sopla. Sopla quiere decir que le transmite algo suyo, que es la vida, pero es la vida divina. Entonces, el ser humano, a diferencia del resto de la creación, Dios le ha transmitido mucho más profundamente algo propio, que le permite al ser humano relacionarse con Dios. Entonces, esta idea de la tierra, con el espíritu, con el soplo divino, lo que quiere decir es que este ser humano, siendo igual que toda la creación, no se vaya a creer ángel, es de tierra y de polvo, ni siquiera de tierra, polvo, o sea, lo que es más claro. Pero siendo así, entonces tenemos un aspecto que es totalmente igual a la creación, y si uno quiere tirarse del segundo piso, no vuela, sino que cae al suelo, porque uno es tierra, pero al mismo tiempo está insuflado por el Espíritu de Dios, que le da una vida nueva, que es la relación. Entonces, esa es la primera cosa. Lo segundo que dice el texto es que varón y mujer, y sacado de la costilla, o que no estaba y se sentía solo el varón. Esto no es un tema de que es primero el varón y primero la mujer, no es esa la idea, sino que toda la idea simplemente es, aquí hay complemento. El complemento más básico de la vida humana es el varón y la mujer, pero ese es el prototipo de todo complemento. El ser humano vive en complemento con otros. Los animales no fueron su complemento. Con esto no está en contra de todas las mascotas, muy por el contrario, ¿no? Pero para decir que hay un complemento que es el complemento humano, que es irreemplazable, de alguna manera. Entonces, lo primero es que el ser humano es terreno, pero insuflado por Dios para establecer una relación muy profunda. Segundo, el ser humano necesita complementos humanos, vive de la comunidad humana, donde la más básica es el varón y la mujer, pero toda otra comunidad, toda otra relación con muchos otros seres humanos lo van complementando, por eso que vive en pueblo y en sociedad. Y lo tercero que es lo más, diríamos, más como ejemplar, pero que es muy denso, es que lo pone en el paraíso. Entonces, el paraíso tiene muchos significados, pero hay un significado muy básico, y es que en el paraíso se paseaba a Dios. ¿Se acuerdan las tardes? Sí. Se paseaba a Dios. Es una manera muy humana de decir, porque Dios no se pasea, Dios está en todos lados, ¿no? Pero, ¿qué quiere? Entonces, ¿por qué lo pone en el paraíso donde se pasea? O sea, porque quiere decir que el Dios ha creado al ser humano en una armonía con Dios. Su vida es en relación con Dios siempre. Nunca, por eso que la salida del paraíso y el pecado lo que hace es romper esa relación, pero lo que quiere decir es que el pecado a uno le rompe una relación originaria con Dios, que tiene que ir recuperando. Entonces, la imagen de Dios está basada en esas 3 características, que el ser humano es en relación con Dios, es complementario, precisamente como el Padre y el Hijo se miran siempre, y vive en una relación con Dios. Y por eso que Dios le dice, y por eso ustedes dominen sobre la creación, crezcan, multiplíquense y dominen sobre la creación. El que domina el mundo, el Señor del mundo es Dios. Por lo tanto, el ser humano es su representante. En la tierra, el ser humano es el que debe hacer presente a Dios. Porque como Dios es invisible, su rostro visible. Fíjense que esto se manifiesta de otra manera. Fíjense ustedes que el profeta Ezequiel, ¿se recuerdan que en el profeta Ezequiel, cuando el pueblo está en el exilio, dice, he visto un carro de fuego y he visto que llegó la gloria de Dios, salió del templo, ¿no es cierto? Y llegó y se puso, tenía 4 patas, ¿se recuerdan, no? Sí. Que parece todo como un platillo volador, que no tiene nada que ver con un platillo volador, ¿no? Entonces llegó, es una imagen, ¿no? Y llegó a la gloria de Dios y se sentó y tenía 4 patas de fuego y una tenía, y dice, y al centro vi algo como una figura humana. O sea, lo más semejante que hay a Dios es algo como una figura humana. Como para decir, en realidad, lo más semejante a Dios es la figura humana. Porque se puede relacionar, porque tiene complemento, porque vive de una relación de amor. Entonces, la imagen de Dios es algo muy bonito, porque es el ser humano en cuanto representa a Dios,
en cuanto a la imagen de Él más posible y en cuanto a su capacidad de relacionarse con los demás. Entonces, eso es imagen de Dios. Ahora la pregunta, y porque en esto han habido errores, la gente le dice, ¿y qué es lo que es la imagen de Dios? No, el alma. No, ¿es la razón? No. ¿Qué es lo que es la imagen de Dios? No. ¿Qué es la imagen de Dios? Todo, el ser humano entero, todo el entero aspecto. No hay división en esto. Claro, ¿y mi uña es imagen de Dios? Claro que lo es. Ahora, si me sacan la uña no pierdo la imagen, ¿no? Pero es toda una unidad, ¿no? Toda una unidad. Es todo el ser humano que es imagen, corpóreo y espiritual. Todo el ser humano, en todas sus características. Entonces, no nos quedemos en las pequeñas cosas, si uno está, es mayor o menor, no es el punto, es hombre, mujer, no es el punto. El ser humano en su totalidad, en todas las diferencias que tenemos, todas son imagen de Dios, cada uno un aspecto de Dios. ¿Se fijan qué bonito eso? Entonces, este segundo aspecto que es muy importante es esta idea de la imagen de Dios, como el ser humano. Y por eso, cuando viene Jesús al mundo, lo que hace Jesús, que es el Hijo de Dios, o sea, verdaderamente Dios, se hace hombre, en el sentido, se hace carne, dice, carne es el ser humano corpóreo, se hace hombre, se hace ser humano y concreto, uno concreto, porque no podía hacer 1000, hace uno, entonces se hace un hombre judío del año 0, o sea, concreto. Pero no quiere decir que el que es de Chile y nació 2000 años es menos imagen de Dios. ¿Se fija? O sea, asume la condición humana y todas las condiciones humanas son imagen de Dios. Es la condición humana la imagen. Entonces, cuando el Hijo de Dios se hace hombre, entonces Jesús lo que hace es representar, es decir, mire, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, asume la condición humana y entonces con eso muestra que el ser humano es la mejor imagen, ¿se fija? Es la auténtica imagen, porque el Hijo de Dios se puede hacer hombre y dar la palabra de Dios, mostrar al Padre. Entonces, con eso confirma que el ser humano es una imagen de Dios y por lo tanto el verdadero modelo de Dios, el verdadero modelo de la imagen es Jesús resucitado. Por eso uno podría decir, y lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, también en la carta a los Corintios dice, el primogénito de la creación es Cristo, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo va a ser el primero de la creación si nació mucho después? Y Pablo dice, no, lo que pasa es que Adán no es el primero es Jesús, y después viene Adán. Y dice, Adán fue creado a imagen de Jesús, dice, pero ¿cómo va a ser creado a imagen de Jesús si ya no había venido? Es justamente porque para Dios no hay tiempo. Entonces cuando crea al ser humano Dios, lo que está pensando, humanamente, ¿no? Digámoslo así, cuando Dios dice voy a crear al ser humano, entonces uno dice, a ver, si yo quiero dibujar, dijo, tengo que tener un modelo. Cualquiera que va a dibujar algo, va a crear una estatua, tiene un modelo, ¿no es cierto? Pues a veces incluso tiene un modelo ahí concreto, ¿no? Pero entonces el Padre, cuando el Hijo y el Espíritu Santo, cuando deciden crear al ser humano, y toda la creación y al ser humano al centro, piensan el modelo es Cristo, ya el Hijo resucitado en el cielo, es el modelo. Y hemos sido creados a imagen del Cristo resucitado. O sea, plenificado, ese ser humano totalmente transfigurado, completamente glorioso, lleno del Espíritu y glorioso en el cielo, totalmente mirando al Padre. Ese es el modelo al cual nosotros fuimos creados. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que intentar ser lo más parecido a eso. Entonces, se ha fijado que cuando hay un modelo, supongamos una sala de artes plásticas, ponemos aquí un modelo o una modelo, está ahí, entonces todos los niños pintan, algunos quedan mucho mejores que otros, ¿no? Entonces, cada modelo, cada imagen puede ser mejor o peor. Esa es nuestra tarea. Cada uno tiene que pintar su imagen, ahí su modelo. Entonces, uno tiene que desarrollar su vida de acuerdo al prototipo. Nosotros somos la imagen y Jesús es el arquetipo, ¿no? El prototipo. Depende de la palabra, el modelo. Y nosotros somos la imagen o la estatua. Pero vamos lentamente. Entonces, había un viejo padre de la iglesia llamado Dionisio. Y él decía que en realidad lo que debemos hacer nosotros es mirar a Jesús, que es el modelo. Y nosotros somos como un cuadrado de mármol.
¿Ya? Entonces, ahí en ese mármol está perfectamente el modelo de Jesús. Lo único que tengo que hacer yo es ir sacando todo lo que sobra. ¿Se fijan? Voy sacando todo lo que sobra y me queda la imagen de Jesús perfecta. ¿Me captan, no? O sea que uno, cuando nace, es una piedra, pero en esa piedra está totalmente la imagen. Estoy yo perfecto. Lo que tengo que ir haciendo en mi vida es ir modelándome, sacando todas las cosas que van sobrando y me va quedando la imagen perfecta. Es lo que hacía Miguel Ángel. Uno dice, ve la piedra y después ve el David y dice, impresionante lo que hizo, ¿no? ¿Se han fijado? Siempre está en la foto. Y bueno, y que ha pulido y eso es maravilloso, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Para eso tenemos todos los años que Dios nos dé. Pues, algunos más y otros menos, pero cada uno tiene que ir haciéndolo. Entonces, esa es la imagen. Entonces, somos imagen, pero somos una imagen que está como en bruto. Y va a ir uno desarrollándose a lo largo de la vida como el mármol llega a ser una estatua. Bien, esa sería como la segunda cosa, la imagen. Lo tercero, que el ser humano, que es importante, ven ustedes que cada cosa que yo voy diciendo se va complementando, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea de lo que Dios quiere de nosotros. Lo tercero es que el ser humano es, diríamos, trascendente o pervive a la muerte. O sea, la muerte no es el fin. ¿De acuerdo? Eso lo decimos siempre, ¿no? Ahora, lo dice siempre, el alma sigue y ya, todas esas cosas que decimos, pero en el fondo toda la gente dice, el hombre y el ser humano no acaba con la muerte y por eso tenemos funerales, por eso los enterramos, por eso rezamos, por eso en la misa cada domingo rezamos por los difuntos y sabemos que estamos vivos y uno le encomienda. ¿Se han fijado que se encomienda? No solo a los santos, a veces uno se encomienda a sus propios parientes, uno puede encomendar a sus papás, a sus abuelitos, o puede pedir a veces si a alguien le ha fallecido un hijo. Yo conozco personas que le rezan a su hijo o a su hija que falleció, y entonces y sienten que las realmente ayuda. Entonces uno sabe y percibe que el ser humano va más allá de la muerte. Pero la primera pregunta que tenemos que tener, y aquí hay un error que yo quiero de alguna manera pulir, es que a veces la gente piensa que la idea que nosotros hablamos de que el ser humano pasa de la muerte y va a vivir resucitado, y pensamos que eso viene de Platón y de la alma y de que el alma es eterna. ¿Se han fijado? Dice, el alma es eterna, por lo tanto uno no muere. La verdad es que no viene de ahí nuestra fe. No es esa es más antiguo que eso y anterior. Viene del Antiguo Testamento, de una frase muy fácil. Dice, este es el principio básico. Viene de el amor de Dios y de que vimos a Jesucristo resucitado. Luego, ya lo voy a explicar, luego dijeron, pero si los filósofos habían dicho lo mismo de otra manera. Y por eso encontramos una buena explicación filosófica. Pero la fe no viene de la filosofía. Viene de dos experiencias cristianas. La primera, que ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios decía, si Dios establece una relación de amor con nosotros, que se llama alianza, eso es verdad, ¿no? Sí. La alianza es una relación de amor, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Sí. El amor, ¿quiere que se acabe? No. Lo que pasa es que a veces somos débiles y nos morimos o cosas así y se nos acaba el amor. Pero si alguien fuera todopoderoso, totalmente poderoso y fuera capaz de todo, ¿querría que se acabara su amor? Jamás. Ese es Dios. Si Dios establece una relación de amor con nosotros y ese amor es verdadero, a Dios la muerte no lo vence. Y por lo tanto, para Él la muerte no es un problema. Y si estableció una relación verdadera de amor con nosotros y el amor no quiere que se acabe, entonces la muerte no lo vence y el pueblo judío al final sabía perfectamente que la muerte no acaba con la alianza y por lo tanto el que ha muerto de alguna manera sigue con Dios. Y Dios no lo ha abandonado. Y dice, Dios no abandona al justo en la muerte, porque el amor no quiere que nadie se acabe. Nadie que ama a alguien, Dios, que es nuestro Padre, nosotros sus hijos, nadie que ama a su hijo va a querer que su hijo se muera. Y por lo tanto, para Dios la muerte no tiene cuento. Dios, entonces eso es lo primero. Y eso se confirma en que Jesucristo viene, nos habla de Dios, del Padre, muere en la cruz y al tercer día resucita. Y el cristianismo dice, ahí está la prueba. El Padre que ama a su hijo y es su hijo no va a permitir que su hijo haya muerto. La muerte no lo pudo retener, porque el amor es eterno y por eso nuestra fe en la resurrección nace de que Jesús resucitó y por lo tanto Él como ser humano resucitó, por lo tanto hay un ser humano que está resucitado ya, por lo tanto el ser humano puede resucitar
Y segundo, y porque Jesús lo prometió, y lo prometió en base a que Dios nos ama y el amor nunca ha querido que se termine. ¿Se puede terminar una relación de amor entre seres humanos? Sí, pero siempre se va a considerar una desgracia y una cosa que falló y que una pena, ¿no es cierto? Nadie ha querido que se acabe, pero se acaba a veces por circunstancias que ya no dependen de nosotros. Pero teóricamente nadie quiere que un amor se acabe. Y uno hace todo el esfuerzo para que el amor no termine nunca. Y como Dios es todopoderoso, su esfuerzo es todopoderoso y logra que nadie muera. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, quiero decir que el ser humano nunca la muerte ha sido su fin, sino que sabemos por estas dos razones que se confirma en que la filosofía y en distintos países del mundo llegaron a la misma conclusión de que si el espíritu y la razón es algo tan importante, entonces no puede perderse tampoco. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos seguros de que nosotros pasamos la muerte porque el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Y el libro, el Cantar de los Cantares, que es un canto de amor precisamente, dice, tu amor es más fuerte que la muerte. Y eso lo sabemos todos. Entonces, eso es lo tercero. El cuarto punto, para que tengamos claro la razón del por qué nosotros vivimos eternamente, porque tenemos un amor eterno. Y el amor no se va a acabar nunca. El Papa Juan Pablo II lo dijo con esa otra frase que era de Santa Teresita en el fondo. El amor es más fuerte que la muerte y que todo. Bueno, el cuarto punto es que precisamente a partir de eso, ¿qué pasa con el ser humano cuando muere? Yo no puedo hacer aquí una clase completa de todo lo que es la escatología. La escatología es lo final, lo último. La escatología sería qué pasa al final, después de la muerte, al último día, cuando se acaba la historia. Pero sí lo que quiero decir es que cuál es la vocación y el llamado para el ser humano. El ser humano está llamado, dado que ahora lo que pasa después de la muerte ya lo podemos deducir perfectamente por lo que pasó con Cristo y por lo que ya he dicho. Si el ser humano está hecho para una relación con Dios y Dios establece esa relación y la relación no se rompe con la muerte, entonces después de la muerte lo que hay es simplemente el encuentro del ser humano con Dios, con el Padre, en el Hijo. Entonces, todo ser humano está llamado a contemplar, a vivir, a incorporarse en la Trinidad plenamente. Ya estamos incorporados porque tenemos el Espíritu Santo y somos hijos y miramos al Padre. Pero esa relación trinitaria de oración litúrgica que tenemos en esta tierra, estamos llamados a que pasando la muerte, nos encontremos definitivamente con el Padre en Cristo y por lo tanto vivamos eternamente con Dios. O sea, la vocación y la finalidad del ser humano es vivir en esta vida, desarrollar su amor a Dios y desarrollarse como persona y culminar su finalidad en el cielo viviendo plenamente con Dios. O sea, el cielo es un encuentro definitivo con el Padre. Pero ese encuentro definitivo es en Cristo, llenos del Espíritu Santo. Y ese encuentro, como decíamos ayer, es un encuentro trinitario. O sea, uno se incorpora en la generación del Hijo y va a estar el Padre eternamente a nosotros generándonos una y otra vez, haciéndonos hijos y una y otra vez. Y uno va a vivir siempre agradeciendo al Padre en un misterio que no podemos comprender en esta vida, pero que es ciertamente lo que estamos llamados. ¿De acuerdo? Ese es el principio básico y eso es lo que enseña la Iglesia fundamentalmente. Pero, y eso es lo básico, lo fundante y lo esencial. Pero como nosotros somos libres, dado que una relación de amor tiene que ser necesariamente libre, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si en esta tierra nosotros podemos rechazar a Jesús y podemos rechazar la fe y podemos rechazar el amor y podemos rechazar el bien y hacer el mal, porque somos libres, porque Dios adquiere un elemento latente, nos va a ayudar, nos va a dar la gracia, nos va a dar siempre presentar nuevos misioneros, todo para que nosotros lo logremos, pero siempre nos va a dejar libre. Entonces cuando uno muere, esa libertad no la pierde. Y también uno al final de la vida puede rechazar a Dios hasta el final. Y eso es lo que se llama condenación. ¿Se fijan? O sea, nunca va a llegar alguien al cielo forzado. Siempre va a ser, finalmente la última palabra la tiene Dios, pero también la tiene la libertad humana. Por lo tanto, nunca nadie va a llegar al cielo a ese encuentro definitivo si no lo ha querido.
Pero para no quererlo, tiene que no quererlo nada, o sea, totalmente. No es que hay un pecadito por aquí, no, porque lo que Dios quiere es la salvación, el encuentro. Pero siempre va a pasar por la libertad humana que puede aceptar o no. Entonces siempre hay una posibilidad de que uno rechace a Dios hasta el último. Pero para rechazar a Dios hasta el último, realmente uno tiene que rechazarlo en un sentido amplio, total, ¿no? Entonces siempre tengamos presente eso, ¿no? Porque no es que, lo que quiero decir con esto es que es asimétrico. No es que la imagen que a veces sea es solamente, diríamos, parenética o diríamos exhortativa. Dice, mira, aquí hay dos caminos. Usted elige el bien o elige el mal. Aquí usted va al cielo o al infierno. Y aquí se dividen las aguas. No es así. No es así. Porque Dios quiere que todos se salven y va a hacer todo para que todos se salven. Aunque puede haber gente que no se salve. ¿Me entienden? No es que Dios dice, a ver, me da lo mismo. Usted elija. A Dios no le da lo mismo. No, Dios quiere que se salven todos. Y va a hacer todo para que se salven. Pero siempre respetando la libertad. ¿Me captan la diferencia, no? De no decir aquí, es como si Dios fuera así como, Dios no es un juez. El juez siempre quiere hacer justicia. Pero hay una diferencia con Jesús. El juez hace justicia y dice, a ver, pondero los méritos. No, es culpable. No, es inocente. Pero en cambio Dios no es ese juez. Porque Dios, que en cierto sentido es juez, en el fondo, antes que juez es el Salvador. Porque lo primero es mi Salvador. Y yo me voy a encontrar con mi Salvador en primer lugar. Además me va a juzgar. Pero en primer lugar es mi Salvador, que ha dado la vida por mí. Y yo siempre es posible que yo haga un rechazo total. Pero también, y en ese sentido, por eso la posibilidad de la condenación existe, solo que no sabemos si hay o no hay, eso lo sabe solo Dios. Santos sí sabemos que están, porque están canonizados, pero condenados no lo sabemos. Sí sabemos que la posibilidad existe y que la libertad siempre tiene la última palabra en eso, pero también sabemos que Dios va a hacer todo lo posible para que todos se salven y eso es lo que nosotros tenemos que pedir a Dios. Pero es posible que haya condenación. Y lo último en este punto, pero si fuese así y la persona rechaza a Dios, al final lo que ha pasado con él es que se ha contradicho a sí mismo. Porque lo que decíamos, si ha sido creado para una relación con Dios, está sustentado por Dios en lo más profundo, es imagen de Dios y rechaza totalmente a Dios, es como rechazarse a sí mismo incluso, ¿no? Es como encorvarse a sí mismo y decir yo, en realidad es como una autocontradicción, una contradicción en sí mismo, es como volverse es como autodestruirse, ¿se fijan? Pero esa es la posibilidad de la libertad. Y esa es la posibilidad de la libertad que permite que haya amor. Por eso, pero lo que quiero decir es que lo más importante es que Dios quiere y se compromete para nuestra salvación siempre, ¿no? Eso nos lleva al quinto punto, que es el pecado. Entonces, ¿cómo comprender el pecado? Porque el pecado existe y puede ser muy fuerte. El mal en el mundo también puede ser muy fuerte y lo experimentamos todos. Entonces, el mal y el pecado en cierta medida son lo mismo, un mal, pero el pecado es desde el punto de vista teológico, en el sentido de que el pecado es lo que me rompe mi relación con Dios. El mal rompe mi relación con Dios. La falta de amor rompe mi relación con Dios. Por eso se llama pecado. Pero en realidad el mal es también malo, digamos, el pecado también es mal. ¿Se fijan? ¿Me captan, no? Entonces, siempre el pecado es desde la perspectiva de Dios y de la relación con Dios. El mal que yo hago se transforma en pecado en cuanto me rompe mi relación con Dios. Pero hay que tener presente varias cosas. Que en el Antiguo Testamento la idea de pecado tiene como para el Antiguo Testamento, y que lo retoma el Nuevo Testamento, es bien sutil. Dice, pecado tiene varias palabras, pero las palabras dice, es equivocarse, no achuntarle al blanco. Eso es pecar. No le achunté. O sea, me equivoqué. O sea, una equivocación a lo que yo debía haber hecho. ¿Se fija? Es lo mismo que decíamos que busqué que era algo bueno y en realidad me equivoqué. No era bueno, era malo. O sea, no acerté en el blanco. Pecar es no acertar a lo que era bueno para mí. Y la otra forma de pecar, la otra palabra que utiliza para pecar es
encorvarse a sí mismo, o sea, dejar de mirar a los otros y el bien y mirar solo a mí mismo. Es como olvidarme de todos los demás. Es el egoísmo llevado al máximo. Entonces, o yo me equivoco porque no le achunto al blanco, o porque me encurvo a mí mismo y no veo nada, entonces me encierro solo, corto relaciones. Y la tercera forma de decirlo es porque me equivoco de camino. Era para allá y me fui para acá. Pareció ahora achuntarlo, ¿no? Me equivoqué de camino. Entonces, el pecado siempre tiene que ver con eso, para que ustedes vean. No es, ¿qué quiero decir con esto? Que el pecado no es algo que Dios desde fuera dice, esto es pecado. Así que van adelante, sepan que esto es pecado. No es algo externo, ¿se fijan? Sino que es algo interno a nosotros, que nos daña a nosotros. Y por eso la iglesia y la Biblia han dicho, esto te daña, matar a un hermano te daña, y además daña al otro. Mentir te daña, y daña al otro, porque lo engañas. Entonces, pero no pasa a ser pecado porque Dios lo dijo, sino que Dios lo dijo porque daña al ser humano. Entonces, siempre tengan mucho cuidado con esto, porque la ley, la moral y todas esas leyes siempre no digan, no miren por qué lo dijo, qué es lo que... No, miren el daño que hace. Miren dónde está su problema, dónde me hace equivocarme de camino, dónde hace que yo no le achunte, dónde hace que yo me encurve a mí mismo y no mira a nadie, ¿no? Me captan el punto. Entonces, fíjense siempre que, no puedo entrar en un tema que es larguísimo, pero quiero decir un par de cosas como para iluminar teológicamente de lo que hablamos. El pecado siempre es esta ruptura de la relación con Dios, porque es algo que no me permite desarrollarme como persona humana. Y por eso la iglesia va diciendo estas cosas son pecados, la Biblia dice, y los mandamientos y todo. Pero siempre en ese contexto, ¿no? No es algo externo a mí que de repente a alguien se le ocurre que fuera pecado. Sino que, entonces uno, para reflexionar en eso, uno siempre tiene que decir, a ver, ¿y por qué esto me hace mal? ¿Dónde está el problema? Y ahí uno también, eso le ayuda a vivir mejor éticamente, porque uno entiende la razón, ¿no? Y dice, en realidad, ¿por qué va a ser malo cuando yo me quedé con un poco y me hizo bien, me sirvió esta plata? No, pero fíjate que esa plata la netaba al otro, y resulta que la otra persona es más pobre que tú. Y fíjate que finalmente afectaste a esa señora que la echaron del trabajo porque tú le robaste. ¿Te fijas? Me captan, ¿no? O sea, finalmente las cosas tienen daños, males. Y eso es lo que la hace malo. El daño que se hace, a uno o a otro. Bueno, entonces, ese es como el punto del pecado. Entonces, pero en ese sentido, fíjense que también, teológicamente, hay que tener presente un par de cosas. Uno, precisamente por eso, hay gradaciones de mal y gradaciones de pecado. Gradaciones. O sea, no todo es lo mismo. Porque hay cosas que son muy dañinas para mí y otras que son menos dañinas. Hay otras que hacen mucho daño a otra persona y otras que no. Se fije poquito. Entonces, en ese sentido, todo lo que me hace daño o lo que le hace mal a otro es un mal y un pecado. Pero hay diferencia. No es lo mismo matar a alguien por rabia que pasar ahí y no darse cuenta y decirle un garabato al otro. Es distinto, ¿no les parece? Yo no le digo garabato a la gente, pero no es lo mismo que si yo lo matara, ¿no les parece? Entonces hay gradaciones. Entonces también sepan que no hay que vivir con esa idea de que todo es pecado y todo igual. No. Hay gradaciones, lo importante es que cada uno vaya buscando dónde está lo más importante y con eso luche. Y ahí va sacando las otras cosas y también va, y todas las cosas que le hacen daño a uno para relacionarse con Dios. Con esto yo no de ninguna manera minimizo el pecado, sino que justamente le doy toda su fuerza, que es su problema antropológico, ¿no? De que daña al ser humano. No es algo externo, sino que algo interno. Y en ese sentido, también hay que decir que todo pecado y todo daño siempre, por supuesto, afecta la relación con Dios. Pero, y esto es muy importante, pero a Dios no le da lo mismo. Y por lo tanto, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todas aquellas cosas que no comprendemos o que hacemos mal, que nos dañan, afectan nuestra relación con Dios, pero al mismo instante hacen de Dios, le da a Dios una nueva posibilidad de volver a donde nosotros. Y eso es la muerte en la cruz. Cuando nosotros estábamos abandonados,
Dios viene al mundo. O sea, si Dios envió a su Hijo, dice Pablo, ¿no? Si Dios envió a su Hijo al mundo, ¿cómo no nos dará con Él todos los bienes? Si envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cuánto más si yo me equivoco, cometo un pecado, cometo errores, me va mal, tendré que pagar las consecuencias humanas, ¿no? Y también si yo robé y me pillaron y me metieron a la cárcel, ya, tengo que pagar la cuestión social, y eso es parte. Pero no me abandonó Dios, y Dios va a venir al mundo, y va a venir a mi corazón, y me va a decir, no estás abandonado, no eres un pecador para siempre, estás llamado a convertirte, esto te sirve, aprende ahora. O sea, la oportunidad siempre Dios la da, el pecado no tiene nunca la última palabra. Después de cada pecado siempre aparece Dios de nuevo para ofrecerte una nueva posibilidad y decir, fuera del pasado, mira adelante. Ese es un punto importante que tenemos que tener presente, siempre, muy importante, porque Dios siempre va a venir al encuentro nuestro y va a venir a encontrarnos. ¿De acuerdo? Y eso me da tiempo en estos últimos 5 minutos para el último punto, que es complementario, que si bien lo voy a seguir tratando en las próximas clases, pero quiero como complementar. Entonces dijimos que si la vida humana es relación y el pecado rompe la relación, que Dios siempre viene al mundo es porque eso se llama gracia. Gracia es gratis y la gracia es la relación. Esta relación que dijimos es la gracia. La gracia no es una cosa que me llega, como Dios me manda una gracia, una cosa. No, la gracia es la relación gratuita, que Dios nunca deja de relacionarse conmigo. Esa es la gracia en el fondo. Dios siempre va a estar relacionándose conmigo, saliendo a mi encuentro. Por eso todo pecado no rompe la relación con Dios de parte de Dios, rompe la mía, pero Dios vuelve a mí y yo tengo siempre la oportunidad de decirle, perdóname, ahora quiero volver. Siempre, siempre, siempre. Entonces, la gracia es esa relación con Dios que del lado de Dios no se rompe nunca hasta el día de la condenación eterna que uno ya rompió definitivamente, pero con libertad. Pero Dios hasta el último instante va a estar siempre volviendo, porque la gracia de Él no se pierde nunca. Si bien yo la puedo romper y digo, ya no estoy en estado de gracia en el sentido que rompí la relación con Dios, pero vuelve a estar Dios saliendo a mi corazón y yo puedo volver. Y entonces la gracia es esta amistad de Dios conmigo, que nunca se rompe porque es gratuita en cuanto a ofrecimiento, pero que me va transformando. Entonces, ¿por qué dice que uno la tiene adentro? Por la siguiente razón, porque fíjense ustedes que Dios sale a mi encuentro y quiere ser amigo mío, pero Dios es tan grande y tan poderoso que ¿qué es lo que pasa cuando me toca? Me transforma. Es como el fuego. Si yo me pongo la mano en el fuego, me quemo. Y si viene frío, me congelo. Dios no me deja igual. Cuando Dios sale a mi vida, siempre me va a transformar. Porque lo que es más poderoso, transforma lo más débil. O sea, el fuego quema la hoja y quema la madera. Y si pongo fierro, se pone incandescente el fierro. Porque el fuego, que es más fuerte, siempre transforma. Entonces, lo que hace la gracia de Dios es siempre salir a mi encuentro y me va transformando, me va haciendo hijo. El Espíritu Santo me va haciendo hijo. La gracia en el fondo es el Espíritu que llega a mi corazón y me va transformando en hijo y yo me voy transformando. Por eso que yo puedo romper esa relación y como de alguna manera dañar esa imagen, pero Dios va a seguir viniendo, tratando de volver a tirar fuego para que yo nuevamente lo vuelva a transformar. Entonces yo rompo mi gracia con Dios, pero Dios sigue siempre, siempre va a seguir como tocando mi corazón para que. Entonces, en ese sentido, el ser humano es un agraciado. No un desgraciado, sino que un agraciado. O sea, lo más propio del ser humano es que está agraciado por Dios, que Dios lo quiere gratuitamente, que nunca rompe su relación de Él con uno y que va a estar siempre llamándolo. Eso es, por eso que si la palabra gracia es tan bonita, en la medida que no la entendamos como un paquete, sino que la entendamos como este agraciamiento. Es como el amor, y es como sobre todo la actitud, es como el que dice, es como aquel que va a estar siempre mirándote y decir, pero escúchame, quiéreme, no te voy a abandonar nunca, ¿no? Es como eso la expresión de Dios, ¿no?
yo no te voy a abandonar, no tengas miedo, yo voy a seguir al lado tuyo. Él puede salir corriendo, pero decir, yo espero. Es como el hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan? El papá todos los días salía en la tarde, todos los días. Nunca lo fue a buscar. No lo fue a buscar nunca porque es libre. Él quiso irse, pero todos los días salía en la tarde y miraba hasta que el hijo volvió. Y cuando volvió, ¿qué hizo? Lo abrazó de inmediato. Eso es que somos agraciados. Siempre está el Padre con sus brazos abiertos esperándonos. Y cada abrazo de Él nos transforma. Porque se ha fijado cuando uno recibe un abrazo, fortalece, da paz. ¿Se han fijado todas esas cosas que le puede pasar a usted? Un abrazo bien dado con verdadero cariño, como que renueva. Tanto más el abrazo permanente de Dios de la gracia. Eso es nuestra vida, para eso estamos y para eso nos creó Dios. ¿De acuerdo? Bueno, hasta mañana.